Gloria al Cordero de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Aleluya, bendición y paz. Bendición y paz a todos los que se van a conectar con nosotros a esta hora, en este momento, en este precioso mover del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a darle tiempo a que si usted está por ahí distraído, que llegue a su casa, si va manejando, se conecte con nosotros. Agradecida como siempre de mi Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda el Espíritu Santo para seguir siendo de bendición a las naciones. Aleluya. Provoca a tu alrededor un ambiente de gloria. Esta una servidora, Rudilania Gómez, desde acá República Dominicana para el mundo, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, con un programa súper especial hoy, una palabra profética de parte de Dios para nuestros oyentes, para nuestros seguidores, sabiendo que nuestro Dios está dispuesto a bendecirnos. Comienza a compartir esta transmisión en este momento, porque sé que va a ser de bendición para ti, para tu casa, para tu familia, para todos los tuyos. Estamos en un tiempo hermoso, un tiempo poderoso, un tiempo de gracia. Aleluya, un tiempo de bendición. Agradecemos como siempre al equipo completo de Casa de Emprendedores por poner la confianza y la disposición en nosotros y confiar de que Dios lo va a seguir haciendo. Comparte la transmisión. Iniciamos nuestro tiempo de gloria, Getsemaní, para la gloria y honra de nuestro Dios. Comienza a compartir la transmisión. Aleluya, porque quiero bendecir tu vida en este día. Pasa la transmisión con tu contacto, pásalo con un amigo, pásalo con un vecino, pásalo con un conocido. Pero quiero que te unas. Únete. Vamos a ver un gran número allí de personas conectadas con nosotros. Aleluya. Dios es bueno. Oh Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Agradecida como siempre por esta hermosa oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo en este hermoso mover del Espíritu Santo bajo el tema Getsemaní, una palabra profética, una palabra de gracia, una palabra de bendición y de rompimiento. Y yo sé que el Señor va a bendecir tu vida en esta tarde. Por ende, conéctate con nosotros. Esta servidora, vuelvo y repito, Rudilania Gómez, de acá República Dominicana, para bendecir las naciones. Todas las personas que estén ahí conectadas con nosotros en este momento, les pedimos que comparta la transmisión. Comparte la transmisión, porque hay una palabra, un mover poderoso del Espíritu Santo que está fluyendo y que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Avísame si se escucha bien el audio. Tengo muchos ruidos aquí, pero de todas formas vamos a glorificar a nuestro Dios. Aleluya. Bendiciones, bendiciones mil a cada una de ustedes, mujeres, hombres, niños, todo el que se conecte con nosotros, todo el que esté pendiente de la palabra que viene de parte de Dios, todos los que estén ahí esperando esa palabra y ese mover, como siempre, confiando en lo que el Espíritu Santo va a hacer y seguirá haciendo con nosotros. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. Aleluya. Vamos a entrar de inmediato en materia con un tema poderoso. Tenemos un tema poderoso para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Getsemaní, tu proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente vamos a estar leyendo la palabra. La vamos a estar leyendo bajo autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vámonos a los evangelios. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 37. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse. Ve anotando esa palabra por ahí. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aleluya. Había dos condiciones en Jesús. Estaba entristecido y estaba angustiado. Aleluya. En gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Anota esa palabra por ahí. Regresó luego a sus discípulos y lo encontró durmiendo en una situación difícil que estaba Jesús, porque Jesús estaba en angustia, estaba en tristeza, y dice que su corazón estaba triste hasta la muerte, y estaba confiando en estos discípulos, y le dijo, cuando volvió a ellos, ya ellos estaban dormidos, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Jehová Dios, cada persona que van a estar escuchando esta disertación de la palabra en el día de hoy bajo el tema Getsemaní, tu proceso. Bendice las vidas que necesitan ser restauradas. Bendice los corazones que necesitan aliento y fuerza bajo el Espíritu Santo y la gracia. Señor, en este momento usa mi voz. Usa, Jehová Dios, como canal de bendición para que tú comiences a bendecir las vidas, esa cantidad que está ahí conectada, que ya veo un número significativo de toda parte del mundo. Comenzamos y tomamos las naciones en el nombre de Jesús. Tomamos los 4 confines de la tierra y pedimos, Jehová Dios, que todas las personas que van a escuchar esta palabra sea de bendición, sea de rompimiento, sea de salvación y sea de vida para cada uno de ellos. Padre, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Aleluya. Yo te vengo a hablar acorde al tema que el Señor puso en el corazón de este ministerio, en el corazón de las personas que dirigen lo que es Casa de Emprendedores para las Naciones. Y te vengo a hablar de lo que es el Getsemaní, o tu lugar de proceso. No es una mera historia, no es una mera leyenda, no es un cuento de hada. Es un tránsito transcurrido muchas veces por varios lectores, por muchos teólogos, por muchas personas conocedoras de la palabra, porque fue un momento difícil, fue un momento donde hubo la primera muerte de Jesús, porque ahí Jesús pudo morir a qué, a su carne, pudo morir a qué, a su alma, pudo morir a qué, a su espíritu, pudo ver la realidad de las personas que estaban a su alrededor. Cuando hablamos de Getsemaní, hablamos de qué, de ese lugar, aleluya, que algunos pueden decir que es la prensa del aceite, otros pueden decir que es la molienda del aceite, que era un lugar habitado. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se trabajaba la oliva, era un lugar donde se trabajaba lo que era la oliva para la extracción del aceite. Y no era un lugar desconocido para Jesús, era un lugar que Jesús conocía, porque en todo lo largo de su camino, Él sacaba un momento y subía a este monte al lado, justamente o cerca, en los olivos, donde Él estaba siempre a gusto ahí, porque era el momento del escondite entre Él y Dios. Era su momento de intimidad. Y me llena mucho de curiosidad cuando comienzo a escudriñar esta palabra y digo, quizás Jesús pudo haber pasado por muchas aldeas, quizás Jesús pudo haber pasado por muchos pueblos, quizás Jesús pudo haber pasado por muchos lugares, pero este lugar fue quien llamó la atención de Jesús para hacer su lugar íntimo, su lugar privado, su lugar de reservación entre Él y el Espíritu, su lugar escondite donde Él entraba, recobraba fuerza y luego salía. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás tú no tienes un lugar específico dentro de tu casa o tu trayectoria en tu vida cristiana donde tú tengas y entres en intimidad con Dios.
Pero es necesario que tú comiences a sacar ese espacio, ese lugar donde tú vayas y tú alimentes tus baterías, donde tú te renueves, donde tú recibas la palabra de Dios y recibas nueva energía para salir hacia afuera y poderle dar a otros. Y me llama poderosamente la atención, porque no solamente por ser el Getsemaní, sino porque Jesús fue justamente al lugar donde tenían que machacar las uvas para que soltaran aceite, donde tenían que triturar las uvas para que sacaran su verdadera esencia. Y esto me llama poderosamente la atención, porque yo digo, ¿por qué necesariamente tenía que estar en el lugar, en un lugar de trabajo, para poder sacar el extracto, la verdadera esencia de lo que él era? Jesús sabía que el tiempo de él estaba corto. Jesús sabía que el momento había llegado, pero como era 100% Dios y 100% hombre, su carne comenzó a afligirse, su corazón comenzó a entristecerse y tomó la decisión de escoger de sus 12 discípulos a 3 de ellos. Y yo digo, ¿por qué 3 si eran 12 y dejó 6? Porque él escogió a los 3 íntimos, a los 3 conocidos, a los 3 cercanos, a los 3 que estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús, a los 3 que tenían una cónyuge consanguínea con Jesús, que viene siendo Pedro, viene siendo Lucas y viene siendo Juan. Y tú te preguntas, ¿por qué a ellos específicamente? Estaba Juan, Santiago y Pedro, que eran los íntimos de Jesús. Pedro era aquel que representaba a la iglesia. Marcos y Juan, Santiago y Juan eran aquellos hijos de Zebedeo que tenían de una forma u otra una cercanía con Jesús. En los momentos de aprieto, en los momentos de necesidad, en los momentos de la verdad, tú siempre te vas a apoyar de la persona que tú entiendes que deben de estar a tu lado. Tú siempre te vas a apoyar de tu familia. Tú siempre vas a buscar refugio en alguien que te dé confianza. Y para mí estos 3 discípulos le daban confianza a Jesús. De una forma u otra, Pedro siempre jugó un papel protagónico en el trayecto del ministerio de Jesús. Y Santiago y Juan venían siendo, según los historiadores, primo directo o indirecto de Jesús, porque eran hijos de María Salomé, que se decía de una forma u otra que era consanguínea con Jesús. Y dice que Jesús se llevó a ellos aparte a aquel lugar, porque Jesús sentía y sabía en su espíritu que la hora había llegado, que el momento preciso estaba por comenzar, que comenzaba su verdadero calvario, que comenzaba su verdadero sacrificio. El motor de nosotros todo es nuestra alma. Alma que a diario compite con lo que es el intelecto, las emociones y las voluntades. Y tú te dirás, ¿por qué las emociones? ¿Por qué las voluntades? ¿Y por qué el intelecto? Porque el intelecto es nuestra mente que recibe la información. Las emociones es nuestro corazón donde guarda el alma. Y la voluntad es lo que te mueve a accionar acorde a lo que entró a tu mente y acorde a lo que se depositó en tu corazón. En este momento yo sentía que el alma y el espíritu de Jesús estaba muriendo en ese lugar. Y dice la palabra que él estaba entristecido hasta la muerte. Y por eso llamó en intimidad a estos 3 discípulos y le dijo, yo necesito refuerzo. Y le dijo, yo necesito ayuda. Yo estoy en un 911 y necesito la mano de alguien y necesito el apoyo de alguien. Necesito sentirme protegido por alguien. Necesito saber si puedo confiar en mis amigos. Necesito saber si puedo confiar en ti, Pedro. Necesito saber si puedo confiar en ti, discípulo amado Juan. Santiago, ¿estás ahí? ¿Crees que puedo confiar en este momento de angustia y de dolor en ti?
Creo que puedo estar en mi lugar confiando de que ustedes van a velar y van a guardar mi espíritu y mi alma y no me dejarán desfallecer. Este fue un momento difícil, porque en ese momento Jesús descubrió muchas cosas. Esa misma noche, el día anterior, Él había preparado la cena, había cenado con sus discípulos, donde en esa cena reveló y dijo que entre unos de ellos le iba a traicionar. Estaba mencionando a aquel hombre que marcó la historia e impulsó el ministerio de Jesús, a Judas. Pero no obstante a eso, también Jesús dijo y reveló en ese mismo momento: de cierto digo que dentro de uno de nosotros hay uno que me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Getsemaní representa el lugar del descubrimiento. Getsemaní representa el lugar de la verdadera esencia. Getsemaní representa donde tú te desnudas ante la presencia de Dios y tú sacas tu verdadero yo y tú sacas a relucir quién eres verdaderamente ante Dios. Algunos teólogos y algunos ateos dicen que el Getsemaní provocó en Jesús que negara a su Padre. Pero en ese momento Él no negó a su Padre. Él solamente era un alma que estaba envuelta en una carne angustiada y triste y que decía en su momento, en su lugar: si es necesario como humano, yo quiero que tú hagas que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero que por encima de lo que yo quiera predomine la voluntad de mi Padre, porque Él estaba sintiendo en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, el peso del pecado de una generación que Él no tenía culpa, que Él no era el culpable, que Él no era el victimario, pero más sin embargo se ofreció. Vea lo triste que es que cuando tú estás a punto de quizás de morir o pasando por el proceso más grande de tu vida, tú llames a tus más íntimos, tus padres, quizás tus hermanos, quizás a tus vecinos, y le diga y le confiese lo que está dentro de tu corazón y le diga: necesito que vigilen por mí esta hora. Pero algo me llama poderosamente la atención, y es que ninguno de esos 3 discípulos que Jesús había seleccionado entre los 12 fue capaz de entender el proceso por el cual Jesús estaba pasando. Ninguno de ellos se entró en la verdadera visión, porque una vez más retornó Jesús hacia ellos y le dijo: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Eso es representación de la iglesia, del pueblo de Dios. Jesucristo viene y la iglesia sigue dormida. Jesucristo está a la puerta y la iglesia sigue envuelta en sus placeres. Y la iglesia no está en la expectativa de que ya el fin está cerca. La iglesia no está en la expectativa de que su maestro pronto va a partir y que va a ser crucificado, porque la iglesia está ciega, la iglesia está vendida, la iglesia no ha recapacitado la verdad del Espíritu, la iglesia está entretenida y Jesús en su alma y en su corazón se entristece porque dice: aún estoy dentro de ellos y no saben quién soy. Aún estoy dentro de ellos y ven que ya el fin está cerca y no son capaces de velar y esperar por mí. Esto me lleva al relato bíblico donde están las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que justamente por escasez de aceite pudieron perder lo que fue su salvación. Para que ese aceite pueda fluir en el Getsemaní, tiene que haber un proceso de machacamiento, tiene que haber un proceso de prensa, tiene que haber un proceso de dolor. Lo único que nos va a ayudar a mantenernos de pies es que si nuestras lámparas siguen fluyendo aceite. Por eso ellas le dijeron cuando las insensatas vinieron a pedirle aceite: ve a los que venden, ve a los mercaderes. En otra palabra, ve
vete al monte de los olivos, que allí producen aceite, compra para ti y hasta para mí por si me hace falta. Hay gente que tienen que subir al monte de los olivos, pero no solamente subir al monte de los olivos, sino que tienen que atravesar un poquito más para allá y llegar al Getsemaní. Bendito sea el nombre del Señor. El Getsemaní estaba situado a una ladera del monte de los olivos. Había que cruzar un valle, el valle de Cedrón. Cuando decimos había que cruzar un valle, todos nosotros sabemos lo que es un valle y nadie quiere entrar en el valle de proceso de dolor. Nadie quiere entrar en el valle del sufrimiento para llegar al lugar donde tú crees que va a recibir la presencia, que va a recibir la fortaleza, pero de repente también te mantiene, te sostienes solo allí porque no encuentras respaldo, ni encuentras aliento, ni encuentras fuerza. Hay gente que tienen que entender que el proceso va a durar el tiempo que tú le determines que dure en tu vida. Porque mientras tú no quieras, aunque tú estés en el huerto de los olivos, si tú no has descubierto el escondite de Dios, si tú no has descubierto donde tú puedes renovar tu fuerza, está dando vuelta, está saltando al vacío. Es necesario que tú entres en la intimidad del Espíritu para que el Señor mande el ángel que te va a respaldar, que te va a ayudar. Tu respaldo no está en las personas que están a tu lado en este momento. Tu respaldo no está en Pedro, en Santiago y en Juan. Tu respaldo no está en los 12 discípulos que andan contigo. Tu respaldo está en el Espíritu Santo. Tu respaldo viene de arriba, porque dice que 3 veces Jesús subió y las 3 veces le dijo: Padre, si es necesario, a que esta copa pase de mí. Y dice Lucas más adelante en uno de los evangelios que inmediatamente el Padre mandó a un ángel que le fortalecía. En el Getsemaní tú vas a descubrir quiénes son tus enemigos. En el Getsemaní tú vas a descubrir tus verdaderos amigos. Pero en el Getsemaní tú vas a recibir la fuerza para lo que viene más adelante. Por esto yo digo que aquí ocurrió la muerte más grande de Jesús. Porque Él estaba muerto no en carne, sino en espíritu. Él estaba muerto en el alma, porque su corazón estaba siendo triturado, porque estaba siendo traicionado. Ahí en el Getsemaní Jesús fue traicionado, Jesús fue negado, Jesús fue abandonado, Jesús fue decepcionado. Sus emociones cayeron al piso cuando Él entendió que había pasado años de su vida al lado de gente que no entendían quién era Él, al lado de personas que no sabían cuál era su verdadero propósito. Jesús lo había dado todo por sus discípulos, pero sus discípulos todavía no tenían identidad de hijos. Sus discípulos todavía estaban en la carne, y a pesar de todos los milagros, a pesar de todo lo que Jesús hacía, aún ellos no podían entender ni podían saber quién era el que estaba a su lado. Yo imagino el dolor de desesperación de Jesús, porque ahí estaba operando su voluntad humana, ahí estaba operando su carne, y Él ahí estaba tomando la verdadera decisión de su vida. ¿Cuál decisión? ¿De seguir o abandonar? ¿Sigo en el proceso o abandono esto? ¿Aguanto el dolor por ello o dejo esta operación aquí en este momento? Pero que no se haga lo que yo piense. El Getsemaní tiene que matar en ti tu voluntad. El Getsemaní tiene que matar en ti tu yo. El Getsemaní tiene que matar en ti tu hombre. El Getsemaní tiene que matar en ti tu verdadera esencia en la carne y transfigurarte en el espíritu. Pero el Getsemaní también tiene que abrir tus ojos para que te des cuenta quiénes son los que verdaderamente están contigo.
¿Quiénes son aquellos que te van a respaldar en el momento de dificultad? ¿Quiénes son aquellos que van a sacar la cara por ti? Pedro hizo el intento. Dice que a la tercera vez de Jesús descender de allí, de aquel monte, que se acercó a ellos, le dijo: ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Pues nada, duérmanse. Y al ellos caer dormidos, de inmediatamente llegó aquel que estaba tramando la historia de traición más macabra que puede tramar un ser humano. Llegó el Judas, pero no llegó solo. Judas no llegó solo, llegó acompañado. La persona que andan detrás de ti, la persona que te van a traicionar en un momento determinado, van a buscar apoyo, van a buscar columna, van a buscar fuerza en otro y se van a escudar. Y como todo un ruin y un cobarde, con un beso en la mejilla te van a entregar a la mano de tus enemigos. Aquel que en un momento determinado tú partiste el pan en tu mesa y le diste de comer. Aquel que en un momento determinado quizá le permitiste a recostar su cabeza en tus hombros. Aquel que en un momento determinado tú le abriste la puerta de tu casa. Ojo con esto. Hay gente que están dejando entrar en su casa personas que no son su amigo, que son sus enemigos. Personas que lo que están conociendo lo escondiste de tu vida para luego traicionarte. Y es una alerta en el espíritu. No deje entrar a tu casa cualquier persona. No deje que cualquier persona atraviese tu puerta, porque tú no sabes dónde está escondido el Judas que te va a entregar. Ay, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero las emociones de Jesús murieron en ese momento. Su intelecto quedó corto. Su conocimiento se convirtió ambiguo. Sus emociones ni que se digan. Y muchos dirán, pero era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo era que tenía emociones? Sí, tenía emociones, porque él era hijo de hombre y tenía sentimientos. Jesús lloraba, Jesús se sentía irado, Jesús se sentía entristecido, porque era humano, no era un robot. Muchas veces entendemos que somos hombres y mujeres de Dios mecánicos, manejados. No somos robots, somos personas con sentimientos, con emociones, con intelecto. Dios nos da la capacidad para nosotros poder elegir lo que queremos vivir, pero debemos ser sabios a la hora de elegir y hacer como Jesús y decir: Jesús, Padre amado, tú sabes cuál es mi voluntad en este momento. Dice la palabra que mientras Jesús le hablaba a su Padre, gotas de sudor caían sobre su rostro como si fuesen gotas de sangre. Y le decía: sí, tú sabes lo que yo quiero. Yo quisiera no tener que morir en esa cruz. Yo quisiera no tener que mi carne ser molida. Yo quisiera no pasar por esto, pero yo no vine aquí a esta tierra a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer tu voluntad. Y yo quiero llamar a esos hombres y a esas mujeres de Dios que portan la voluntad del Espíritu. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Hacer la voluntad de Dios es un sacrificio. Hacer la voluntad de Dios es tu machacar y moler tu carne en el Getsemaní y dejar que viva Dios en ti. Es tiempo de que tú entres al escondite de Dios. Sube al monte del Señor. Sacrifica tu mejor alabanza en el monte. Mata tus emociones allí, mata tu carne allí, mata tu intelecto allí, pero que no se haga tu voluntad, que se haga la voluntad del Espíritu. Ay, qué difícil es. Qué difícil es. Con el poder que tenía Jesús, que no eras un poder ilimitado, Él podía decir: en un abrir y cerrar de ojos normalizo todo y no paso por la cruz. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué pasaría con la iglesia de Dios en este tiempo? ¿Qué pasaría
pasaría con nosotros si no hubiese ocurrido un mártir llamado Jesús? ¿Qué hubiese pasado con nosotros si un inocente no viene a morir por ti, por mí, paga un precio? Ay, un precio duro, un precio difícil. Fue la decisión más difícil que Jesús tuvo que tomar allí en aquel lugar. Pero fue la decisión que nos dio vida, que te dio vida a ti, que me dio vida a mí. Fue la decisión que hoy te pudo justificar, como lo dice en Corintios, que ya luego de los evangelios podemos decir, como lo dijo Pablo, y el que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Él no conoció el adulterio. Él no conoció la mentira. Él no conoció el ser un traicionero. Él fue traicionado. Él fue engañado. Ninguno de sus 12 discípulos, aún después de haber vivido toda su vida con Jesús, toda la trayectoria del ministerio de Jesús, calificaban para ser llamados hijos de Dios. Todos tenían falla, aún aquellos que eran cercanos a Jesús, aún aquellos que dependían específicamente de Jesús, aquellos que la madre le dijo, María, Salomé le dijo, ponme a uno a la derecha y otro a la izquierda. Ponme a Santiago a la derecha y ponme a Juan a la izquierda. Y aquel Pedro que logró caminar sobre las aguas. Y aquel Pedro que era íntimo amigo de Jesús. Jesús llegó en un momento determinado a llamar a estos dos, a Santiago y a Juan, los hijos del trueno. Y tú dices, Pedro tenía un carácter fuerte y Jesús se escudó en él. Y llamó a aquellos dos los hijos del trueno porque eran hombres fuertes. Y lo quiso tomar como escudo para que lo respaldaran, pero hasta ellos lo decepcionaron. ¿Cuántas personas te han decepcionado a lo largo de este camino? ¿Cuántas personas cuando tú estás pasando por el momento de escasez te han dado la espalda? ¿Cuántas personas cuando te ven en la puerta de un hospital o te ven que son tu amigo? Aquellos que te invitaban, aquellos que andaban contigo para todas partes, aquellos que se sentaban a la mesa y comían contigo, tú caíste en desgracia, ¿siguen estando contigo ahí? ¿Siguen estando a tu lado? ¿Te siguen respaldando? No. Dice que inmediatamente se asomó Judas con los sacerdotes, con los escribas, con aquella gente con ganas de matar a Jesús. Y algo que me llama mucho, poderosamente la atención es que cuando Jesús descendió de Getsemaní, no descendió normal. Bíblicamente su rostro era transfigurado. Su semejanza era semejanza al Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios. Su voz era diferente. No era el mismo Jesús común y corriente, porque ya el ángel de Jehová había descendido sobre él y lo había fortalecido. Y dice la palabra que cuando estos que fueron a aprender a Jesús se acercaron y vieron, no pudieron sostenerse de pies, cayeron en tierra de rodillas frente a lo que estaban viendo. Pero aún viendo el poder y la esencia de Cristo, aún así lograron su cometido. Hay gente que sabe que tú portas la gracia de Dios. Hay gente que sabe que tú tienes intimidad en el Getsemaní. Hay gente que sabe que tu voz es usada por el Espíritu Santo. Hay gente que sabe que tú no eres cualquier cosa, pero aún así siguen tejiendo ideas macabras para derribarte. Aún así siguen tejiendo cosas satánicas para destruir tu vida. Por eso es que vuelvo y te insisto en esta tarde o en esta noche, el Espíritu Santo te dice, no le dé entrada a cualquier persona a tu casa. No entre a cualquier persona a tu lugar íntimo. No lleve a cualquier persona a tu lugar donde tú tienes intimidad con Dios, porque van a contaminar el área, van a contaminar tu territorio, van a manchar el Getsemaní. El aceite no va a fluir si tú lo dejas entrar en tu lugar de intimidad con Dios.
tiene que ponerle un límite. No pueden entrar los 12. Tienes que saber seleccionar quiénes van a entrar al lugar de intimidad tuyo y Dios. Palabra profética, recíbela. No todo el que está contigo puede entrar al lugar santo. No todo el que está contigo puede entrar a tu lugar de intimidad. No todo el que camina contigo tú puedes darle el paso para que entre a tu lugar íntimo tuyo y Dios. No sé por qué el Espíritu Santo me lleva a este lugar, me lleva a esto ahora. Pero los 12 no entraron. No subieron al Getsemaní. Los 12 no fueron allí. No subieron. Solo 3 de ellos, los que eran la confianza de Jesús, solo 3 de ellos subieron hasta allí y ni siquiera llegaron al lugar donde Jesús tenía la intimidad. Dice que Jesús, moviéndose un poco más adelante, se postró sobre una roca, porque la roca era su fuerza, su lugar, su escondite, su separación, su intimidad. ¿Cuál es tu Getsemaní? El Espíritu Santo te pregunta en esta tarde o en esta noche, ¿cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es tu lugar donde machaca tu carne, donde machaca tus emociones, donde machaca tus sentimientos, donde fluye el aceite de Dios sobre ti? ¿Cuál es ese lugar? Muchos ya han perdido ese lugar. Muchos se han olvidado del camino de subir al monte de los olivos. Muchos han dejado de visitar el monte de los olivos porque saben que al subir al monte de los olivos se van a confrontar con ellos mismos. Ay, Espíritu Santo. Y nadie quiere ser confrontado. Wow, fluye Dios. Nadie quiere ser confrontado y por eso han dejado de intimidar con el Espíritu y por eso han dejado de subir al monte y por eso han dejado de intimidar en el Getsemaní, porque allí en el Getsemaní te van a corregir, porque allí en el Getsemaní te van a machacar, porque allí en el Getsemaní tu proceso, aleluya, tu proceso sacará tu verdadera esencia. Tu verdadera esencia. Quien tú eres en realidad. Tu proceso va a sacar y va a dejar fluir el verdadero aceite que hay en ti. Hay aceite que ya están siendo oxidados. Hay aceite que ya huelen mal. Hello. Hay aceite que ya no fluyen. Oh, Espíritu Santo. Hay aceite que ya han perdido la viscosidad, la consistencia. Ay, fuerte. Aleluya. Han perdido la viscosidad. Ya hay aceite que por lo más que lo expriman, que los machaquen, no fluye. No fluye. No hay fluido. No sale nada. Es cáscara vacía. Muchos se han envuelto ¿en qué? En los placeres. Se han envuelto en las cosas materiales. Yo siempre voy a decir que el Getsemaní representa la iglesia de Cristo que tiene que esperar lo que está dormida. Esos 3 hombres representan la iglesia de Cristo que está dormida, que no es capaz de orar ni velar una hora para esperar a su maestro, para esperar a su Dios. Iglesia tiene que despertar. Iglesia tiene que velar para que no caigáis en tentaciones. Jesús se lo dijo a Pedro: vela, ora, para que no caiga en tentaciones.
Y a la vuelta de la esquina llegó la tentación más grande de Pedro. Se puso violento, le cortó la oreja al sacerdote, al soldado, le cortó la oreja. ¿Y qué pasó? Esta gente estaba ciega. Esta gente no tenía visión del Espíritu. Esta gente no sabía ni siquiera lo que estaba pasando, porque aún Jesús, en su proceso de dolor, obró milagro. Ay, aún Jesús, en su proceso de ser machacado, estaba fluyendo el aceite del milagro sobre él. Porque ahí mismo, inmediatamente, la oreja cayó, Jesús la recogió y la pegó. Un milagro en presencia de ellos, pero sus ojos estaban cerrados. Su espíritu no recibía lo que estaban viendo. Le faltaba reconocer quién estaba dentro de ellos. Y aún él en su dolor obró milagro frente a sus ojos, y ni aún así pudieron detenerse. Es necesario que tú comiences a subir al lugar donde tú tienes que matar tu carne, tienes que matar tus emociones, tienes que matar tu espíritu, tienes que matar tu lengua, tienes que matar tu carne, lo que tú eres, tu yo. Tienes que matar esos ojos de que llenos de vanidad, esos ojos llenos de querer alcanzar todo con tu propia fuerza, porque hay gente que se han distorsionado, hay gente que se han olvidado, hay gente que se han ido por otro lado y por eso ya no quieren subir, no quieren subir, no quieren entrar al huerto de los olivos, no quieren cruzar el valle y llegar al Getsemaní, porque en el Getsemaní van a ser confrontados cara a cara, porque en el Getsemaní van a tener que despojarse de su viejo hombre y entrar en el hombre del Espíritu, porque en el Getsemaní van a tener que ser cortados. Ay, es duro, porque nadie quiere ser cortado. Es duro porque nadie quiere ser confrontado. Es duro porque nadie quiere recibir la verdadera revelación del Espíritu. Y de la única forma que tú tienes para saber quiénes son los que están contigo y a tu alrededor, entrando en el lugar de intimidad con Dios. Cuando tú entras al lugar de intimidad con Dios, al lugar de reposo, al lugar donde tú te encuentras cara a cara con Dios y tú confrontas tu voluntad a la voluntad del Espíritu, ahí el Espíritu Santo comienza a revelarte y comienza a sacar el trigo de la cizaña. Ese no, ese sí, ese puede, ese no puede, ese no califica, ese no es tu amigo, ese se ríe contigo, pero es un diablo, te quiere destruir. Ese está ahí a la expectativa, pero está esperando que tú caigas para destruirte. Ese está dispuesto a dar tu la vida por ti, pero es mentira, porque es solamente una falacia. Ahí tú vas a descubrir la realidad del Espíritu. Y te va a dar cuenta quiénes son ellos en realidad. Pero tiene que entrar y morir. Tiene que entrar y morir para que descienda el ángel, te dé soporte para lo que viene. Porque lo que viene es grande, lo que viene es fuerte. Estoy hundido en un proceso por año. Estoy hundido en un proceso que no encuentro salida. El proceso saca tu verdadera esencia en Dios. El proceso te identifica como hijo. El proceso machaca tu carne para que fluya el aceite. Hay gente que están secos ya porque no tienen aceite. Hay gente que han perdido su verdadera esencia. Hay gente que por lo más que lo expriman ya no hay nada que dar. Aleluya. Así Satanás explote. Así Satanás se explote. La palabra de Dios se va a dar tal y cual está. Tienes que subir al lugar de confrontamiento.
Tienes que subir al Getsemaní. Tiene que entrar a la intimidad con Dios. Deja de estar rehusando a ser confrontado por el Espíritu. Para que fluya el aceite de Dios y tu verdadera esencia, tienes que subir y entrar al monte de los olivos. Pero no solamente entrar y quedarte ahí. Tienes que cruzar y llegar al Getsemaní, al lugar del proceso, al lugar del dolor, al lugar donde tú vas a matar tu voluntad y va a dejar que fluya la voluntad de tu Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí ha sido más que un placer compartir contigo esta noche esta palabra. Sé que muchos de ustedes han pedido oración. Gracias por estar ahí atento. Pude culminar este mensaje para la gloria y honra del Señor con más de 55 personas en el aire viendo y ahí atento. Le agradezco grandemente. La gloria y honra sea para Dios. Pero es necesario que tú entiendas que tiene que entrar al lugar de confrontamiento, tiene que dejar que muera tus emociones, tiene que dejar que mueran tus intelectos, tiene que dejar que muera tu propio yo, porque el Getsemaní mata tu yo y deja fluir el Espíritu. Es difícil hacer la voluntad de Dios en este tiempo, pero no es imposible. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Comparte esta transmisión el día de hoy y sigue con nosotros con nuestro programa Getsemaní, el lugar del proceso. De este lado, una servidora, Rudilania Gómez, de Casa de Emprendedores, desde República Dominicana para las Naciones. Dios le bendiga y Dios le guarde. Getsemaní. La gota de sudor que ven fluyendo no son de sangre, pero son de gracia. Bendiciones.